momento determinado, Jorge Lanata se colocó un gorrito de lana color rojo, ¿no? Y ahí lo estamos Ahí viendo. está. Y él explicó de qué se trataba ese gorrito. Cuéntenos una vez más, ¿por qué Jorge Lanata se colocó ese gorrito que le regaló su mamá? Bueno, mamá sobrevivió 18 años a una enfermedad muy dura que la llevó a intervenciones en la boca 16 veces en el término de 18 años. Íbamos a controles todos los meses en el Hospital Austral. Fue la primera operación, una de las primeras operaciones grandes de cabeza a cuello que hubo en el hospital. Y mamá fue una paciente realmente ejemplar, porque nunca se quejó, a pesar de que ella sufría muchísimo. Pero siempre era una lección de vida, ¿no? Y entonces ella decía que siempre había que tener un proyecto a la mañana cuando uno se levanta. No importa grande o chico, Sí. tener un proyecto, algo que lo movilice, que sea el motor del día a día, el que está al alcance de uno. Bueno, su enfermedad fue muy controlada durante todos estos años y con mi padre habían decidido irse a vivir los últimos años a Entre Ríos. Y bueno, al poco tiempo la pandemia no nos permitió circular con libertad y perdió esos controles que se hacían mensualmente. Entonces cuando veían alguna modificación del tejido se intervenía y bueno, y así lo iba llevando. Y llegó un momento que me llama y me dice, mirá, estoy en una situación límite, cosa que a mí me llamó la atención porque nunca se quejaba. Bueno, cuando llegamos al Austral, las opciones eran o intentar rayos. Ella ya era una persona muy grande, había dado todo. Cuento todo esto para darle el contexto, Sí, Está bien. la magnitud que tiene este tema, ¿no? Y entonces ella pensó, me dijo, necesito 3 días para pensar. La llevé de nuevo al campo y cuando me llamó y me dijo, yo ya sé lo que voy a hacer, la traje al Austral, no me dijo nada en el viaje, se lo dijo al médico y le comunicó que iba a pedir que la acompañen en esta etapa final. Y por suerte en ese momento el Hospital Austral inauguraba la unidad de cuidados integrales y tuvo la posibilidad después de estar un periodo en casa internada, de ir allá. Bueno, fue una experiencia de un crecimiento personal, no solamente para ella, sino para todos nosotros. Es increíble que una instancia tan dramática uno diga que fue de crecimiento, pero realmente así lo fue, porque uno tiene que entender que la muerte forma parte de la vida, ¿no? Sí. Claro. Y a partir de ahí, ser consciente todos los días que nos levantamos en tratar de ver de qué manera la podemos pasar de la mejor forma, ¿no? Hoy decía este gesto que tuvo la Nata, que después voy a contar cómo surge. Todos tenemos de alguna manera la oportunidad quizás de dar un abrazo, una ayuda, y de cambiarle el día a alguien que lo necesita. Y no nos damos cuenta muchas veces del poder que tenemos con esas cosas, con pequeños gestos. Y bueno, mamá, dentro de esta posibilidad de decir tengo que tener un proyecto todos los días, estando en su cama, lo que hacía era tejer gorritos de lana. Entonces, no sé, venía una enfermera y le decía, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo uno. ¿De cuánto? De 4 años. Bueno, a los 2 días le daba un gorrito. Y Qué así lindo. fue, dándole gorrito a todo lo que pudo, Qué llenó de hermoso. gorritos. Y un día Matías Nahum se enteró de esto y le dice, Rosita, mirá que a mí me gusta color gris o azul. Entonces, cuando él se fue me dice, decile a Sonia, que es mi esposa, que me compre lana gris o azul, gris y azul, porque le voy a hacer 2 gorritos. Y a los 2 días le entregó los 2 gorritos. Bueno, Matías se emocionó, yo me di cuenta, y a la noche de ese día me llama a casa y me dice, mira, Jorge, ocurrió algo. Resulta que la Nata, para un documental que está haciendo, me entrevistó y me dijo, vos que tenés esta profesión, ¿qué cosas te conmueven a vos? Y él le dijo, Rosita me conmueve. ¿Quién es Rosita? Entonces le contó la historia de los gorritos. Entonces a partir de ahí la productora, me dice, la productora te quieren contactar para hacerle una nota. No sé si vos vas a querer, si tu hermano... Y yo, mirá, mamá está mal de la boca, pero va a decidir ella. Así que le pregunté y me dijo, sí, por supuesto.
el día que venía la productora, que fue personalmente la productora en plena pandemia al Hospital Austral, a la Unidad de Cuidados Integrales. Le hicieron una nota a mamá, yo estuve con ella, fue una nota muy emocionante, salimos todos muy emocionados. Y me dijo, por favor, comprame una lana bien chillona que le quiero hacer un gorrito a la Nata. Bien chillona. Entonces él dijo, bien chillona. Y le hizo ese gorrito que está en el video, en esa rojo. imagen que ustedes mostraron. Sí. Rojo. Y si ustedes revisan la agenda de Jorge en septiembre del 21, él estaba full. Y él dedicó, no sé, se vistió para la ocasión, se puso un traje rojo con su chaleco, se puso el gorrito y le mandó ese mensaje, ese video que a lo mejor ahora ustedes van a compartir. Y mi mamá hizo un gesto de alegría, de emoción, que yo no... Creo que le prolongó varios días. Y bueno, fue muy emotivo, muy increíble para mí que una persona como la Nata, que uno quizás lo ve desde otro lugar, ¿no? Tenga este gesto, ¿no? Porque para tu mamá también fue la confirmación de que hay que tener un proyecto en la vida. Vos podés atravesar esos momentos últimos de tu vida con dolor o con depresión o con la misión que tenemos todos, porque todos nos vamos a ir, con la grandeza, Sí. ¿no? De tener un proyecto. Es que yo creo que tu mamá, Jorge, vos lo habrás pensado. Lo imagino yo que me lo estás contando ahora, si bien sabíamos de la historia, pero que lo cuentes vos en primera persona es muy emotivo. Yo creo que tu mamá iba ganando días con esos 2 días que le llevaba claro. tejer un gorrito. Iba sumando días y sabía que un día y medio, 2 días tardaba en hacer un gorrito e iba sumando regalitos, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Ese lugar es un lugar muy especial y como ustedes ven, yo creo que los enfermeros, los técnicos, los médicos, si Dios existe, es lo más cercano que tenemos a Dios. Sí. Esta gente que tiene esta profesión de cuidar a un enfermo, Es de la verdad. manera que lo hace, Y ahí nos dan estamos la bien. oportunidad nosotros de tener el punto quizás más cercano con Dios en nuestra vida. Son nuestros cual. ángeles, Esto es lo que exactamente. Es que eso Son angelados. eso Sí, queda, son ¿sabés ángeles. qué? Eso queda. Jorge, te mandamos un abrazo, gracias por compartir la historia de tu mamá, que la sufrió tanto, Gracias a ustedes. que dio alegría y que a ella también seguramente se la dieron. Abrazo. Quiero agregar algo, agradecerle a la productora porque yo tengo un perfil muy bajo y le dije que no, que para mí ya estaba el homenaje, nunca le pude agradecer en vida, no lo conocía a Jorge personalmente. Y le dije primero que no y después alguien me dijo, Jorge fue muy generoso con tu mamá, vos no podés, por tu perfil bajo, no ser generoso con él, por eso acepté. Y es una historia Está conmovedora, muy la bien. de Rosita, Está de muy tu bien, mamá. Un abrazo. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.